Se ve ya, ¿verdad? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de este tema que es la dimensión social de la fe. Aquí le agregué en Cristo porque lógicamente Cristo es el fundamento de nosotros, los católicos o de los cristianos, si lo queremos ver así, porque al final de cuentas, cualquier persona que crea en Cristo debiese, por la misma naturaleza de creer en Cristo, vivir todos estos principios y todos estos valores, porque no se tratan de dogma de fe. Se trata de cómo expreso mi fe, cómo expreso mi credo, cómo expreso mi forma de ser cristiano, entendiendo cristiano ser otro Cristo en la comunidad, allá afuera, no dentro de mi casa, no dentro de mi iglesia, no en lo privado, no en lo obscurito, sino con los demás. Por eso hablamos Maestro, de una dimensión social de la fe. Bueno, entonces, vamos a empezar con esto, ¿no? Es una realidad que estamos decepcionados de nuestro país. Muchos de nosotros nos quejamos de la situación que padece el país, la ruptura del tejido social, la corrupción, la violencia, que es desenfrenada. O sea, ya no estamos hablando de una violencia, como era hace, híjole, 10, 15 años. Yo me acuerdo todavía para el 2012 más o menos, que en Zacatecas se empezó a ver esto de las balaceras y que se empezó a aumentar. La primera gran balacera que hubo se paralizó toda la comunidad, se paralizó todo Zacatecas estaba paralizado, 6, 7 de la tarde estaba todo cerrado, ya no había nada abierto, la gente teníamos miedo, no queríamos hacer nada fuera de nuestro hogar o fuera del trabajo, nos daba miedo salir a la calle. ¿Por qué? Porque habíamos presenciado y ni siquiera visto en primera persona, sino presenciado por los medios y por lo que escuchamos, de las balaceras y de todo lo que hubo, ¿no? Y nos generó bastante miedo, paralizó la comunidad. ¿Cuánto duró así? A lo mejor un año en el que esta violencia se iba repitiendo. No se repitió una balacera como con aquella magnitud, por lo menos en la capital, donde, o sea, hubo narcobloqueos y todo. No se volvió a repetir. Honestamente, no se ha repetido a ese grado. En otras comunidades del estado sí, pero ahí no, aquí no. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Se empezó a hacer común escuchar las sirenas y cómo circulaban por todos lados las patrullas y de repente decías, "Ah, híjole, ¿son cohetes o son balazos? No, se me hace que son balazos porque hoy no hay una fiesta importante o no, o estamos entre semana y no es como para que fuera una boda, unos 15 años o alguna cosa así, ¿no?" Y empezamos a normalizar, a normalizar, a normalizar al grado de que ya hay comunidades, ya vemos personas a lo mejor que sabemos, híjole, acaban de matar a alguien aquí en la esquina y ya pasas como si nada. Y la violencia realmente se volvió desenfrenada. Nos quejamos de distintas naturalezas de las violencias, como por ejemplo, lo mencionábamos, la manifestación de las mujeres este 8 de marzo, en donde se quejan de la violencia de género en contra de la mujer y ciertamente todavía existe, no al grado que la mencionan, pero de que existe la violencia contra la mujer, existe, y que hay que erradicarla, pues es necesario, pero la violencia es en contra de la persona humana, de todas las personas. Violencia que podemos encontrar en nuestros centros de trabajo, el acoso laboral y que no solo para la mujer. Violencia que podemos encontrar en donde les gusta, dentro de las comunidades parroquiales, en el que hay una persona que es la que tiene el poder y que nos hace un lado a los demás. O yo soy la persona que tiene el poder y hago un lado a los demás porque no los considero competentes. Violencia que vemos reflejada en la televisión, en los videojuegos, en el cine, violencia que vemos en las noticias, no se diga sobre todo ahorita en día que pues estamos viendo la guerra a todo lo que da en el Medio Oriente,
violencia que yo mismo me genero al no quererme, al no respetarme, al no valorarme, al no reconocer que yo soy un hijo de Dios, querido por Dios. Entonces, por lógica vivimos esta violencia desenfrenada, una violencia desenfrenada en la música en la que escuchamos, por ejemplo, ahora este compa que estuvo en el Super Bowl, Bad Bunny, y que te pones a escuchar las canciones, bueno, lo que entiendas de las canciones que canta, porque luego también canta como si fuera, como si estuviera aprendiendo a hablar, pero el problema es que es violencia sexual. Y empezamos a escuchar la mayoría de las canciones, narcocorridos o ni siquiera narcocorridos, corridos, pero también es violencia, ¿no? Y vemos que hay una apología, una defensa de la violencia en todas las manifestaciones habidas y por haber. Pero la más grave de las violencias que vemos es esta violencia en donde nos desvinculamos a nosotros los seres humanos de nuestra propia naturaleza y empezamos a sexualizar todo. Violencia el no reconocer que soy hombre, desde mi concepción hasta mi muerte, que eres mujer desde tu concepción hasta tu muerte, violencia, híjole, la tenía la palabra ahorita en la boca y se me acaba de ir. Pero vemos todos estos grados de violencia, la violencia que más afecta después, claro, de la sexual, después de esta de ideología de género, al final de cuentas es la violencia familiar, ¿no? La violencia intrafamiliar, que bien puede ser de mujeres o bien puede ser de hombres. En algún momento, una persona que trabajaba en fiscalía, me platicaba y decía, estadísticamente ahorita hay más casos de violencia en contra de los hombres, por lo menos denunciados en ese momento, ¿no? No significa que sea así en la vida real, que puede ser que sea al revés, pero por lo menos denunciados en ese momento había casos de violencia doméstica denunciados más en contra de los hombres que de las propias mujeres. Pero al final de cuentas, ¿qué tipo de violencia más grave vemos? La desintegración familiar, cómo se pelean por los hijos o cómo los hijos chantajean a los papás y los papás chantajean a los hijos y se utilizan unos a otros para sacar ventaja o sacar beneficio, ¿no? Vemos que la violencia lógicamente está desenfrenada y si desde la casa estamos viendo este tipo de violencia, ¿qué podemos esperar que suceda fuera de la casa? Lo vemos de la casa hacia afuera y de afuera hacia la casa. Y entonces por eso decimos que la violencia es un círculo vicioso. Y lógicamente la violencia es fruto de la corrupción de la persona. Corrupción significa corromper. Algo que está establecido, algo que es bueno, se corrompe. Significa que pierde su naturaleza. Es como decir, por mencionar un producto, ¿no? Un queso. Está el queso, está muy bueno, está muy sano, está limpio, está comestible. Pasa la fecha de caducidad o le cae unas gotitas de agua, si es queso de esos secos, ¿y qué va a pasar? Se va a empezar a corromper, se va a empezar a muyar, se va a empezar a podrir. Y entonces pierde su naturaleza. Es lo que pasa con nuestra sociedad. Y por lógica, la corrupción y la violencia nos va a traer rupturas en la economía, nos va a traer rupturas, si estamos hablando de la economía, pues la economía sale del trabajo. ¿Y quiénes son los que trabajan? Todos y cada uno de nosotros, de una u otra manera. Dicen mucho, ¿no? Que las mujeres, que están en casa no trabajan. Claro que trabajan y contribuyen a la economía familiar. ¿Por qué? Porque de una u otra manera están haciendo un trabajo que no se haría de otra forma. Entonces, aunque no tengan un salario remunerado como tal, sí están contribuyendo a una economía. Y esa economía, pues, o sea, afecta a toda la familia y por lo tanto afecta a la comunidad general. ¿Por qué? Porque si tienes dinero en tu casa, tienes dinero para comprar. Y si tienes dinero para comprar, vas a tener la oportunidad de ir a los centros comerciales, de ir a los mercados, de ir a determinadas cosas a comprar no solo lo básico, lo indispensable, sino a lo mejor otras cosas más allá. Y eso genera trabajo. Y volvemos a hablar que hay un circulante, ¿verdad? Solemos siempre, y es lo malo de nosotros los mexicanos, creo que es una de las epidemias más fuertes que vivimos. Solemos fincar responsabilidades y fallas en los tres niveles u órdenes de gobierno, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Quién tiene la culpa? Siempre la tienen los políticos.
¿Será cierto eso? El político, ¿por qué es corrupto? El político es corrupto porque yo soy corrupto. Empecemos desde lo sencillo. Me pasé un alto y me cachó la patrulla. Y entonces el funcionario va a llegar y me va a pedir la mordida. Ciertamente. Muy posiblemente, a lo mejor, no, corrijo, no a lo mejor, no todos son corruptos, pero va a llegar el que sí lo sea, ¿no? Y sería cosa de preguntarnos, ¿por qué ese oficial de tránsito es corrupto? Porque alguien lo hizo corrupto. ¿Y quién fue quien lo hizo corrupto? Aquella persona que de una u otra manera, en alguno de los momentos en los que tuvo la oportunidad, le dio la mordida. Y él, al salirse con la suya, dijo, dinero fácil. Pero ¿quién lo hizo corrupto? Los ciudadanos. Y él se quiso corromper. Muy distinto hubiera sido que el oficial hubiera, en este caso, o las autoridades gubernamentales, cuando se prestan estas situaciones de corrupción, en vez de aceptar, en vez de doblar las manitas, dijeran, no, vamos a denunciarlo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es un delito. Imagínense, qué escandalazo sería eso, ¿no? Y saldría en todos los en todas las noticias a nivel nacional e internacional. El primer político mexicano que denuncia la corrupción porque lo querían comprar, pero no sale. Pero volvemos a lo mismo. ¿Quiénes somos los que estamos ahí contribuyendo nosotros los ciudadanos? Aunque esto es verdad, pocos cuestionamos que nuestra patria es como nosotros la estamos haciendo, como nosotros queremos que sea. Tenemos el gobierno que tenemos porque nosotros lo hemos querido así. Llámese del nivel que quieran, o sea, nivel municipal, nivel estatal o nivel nacional. Nosotros hemos permitido tener estos tipos de gobierno porque nos hemos quedado callados, porque no hemos hablado, porque no hemos levantado la mano, porque se nos ha hecho fácil a veces, y esta es una realidad muy fuerte, ¿no? Se nos ha hecho fácil quedarnos callados, ¿por qué? Por comodidad o por miedo a que me digan, a que me señalen, a que me comprometan. Entonces necesitamos empezar a participar y eso es poner nuestra fe en el orden social, en el orden comunitario. Entonces tenemos la parábola del buen samaritano, Lucas 10:25. Dejen, abro la Sagrada Biblia. Y dice así. En esto, un doctor de la ley se levantó y para ponerlo a prueba le preguntó, Maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? Respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Entonces le dijo, has respondido correctamente, obra así y vivirás. Él, queriendo justificarse, pregunta nuevamente a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le contestó, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, tropezó con unos asaltantes que lo desnudaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba por aquel camino un sacerdote, que al verlo pasó de largo. Lo mismo un levita, llegó al lugar, lo vio y pasó de largo. Un samaritano que iba de camino llegó a donde estaba, lo vio y se compadeció. Le echó aceite y vino en las heridas y se las vendó. Después, montándolo en su cabalgadura, lo condujo a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos monedas, se las dio al dueño de la posada y le encargó, cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a la vuelta. ¿Quién de los tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? Contestó, el que lo trató con misericordia. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta parábola es una parábola que nos simbra.
y que nos debe de simbrar. Digo, toda la palabra que sale de la boca del Señor nos debe de simbrar, ¿no? Pero nos debe de simbrar en este carácter social, porque aquí empieza desde el mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es lo más importante? Y fíjense, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Nosotros como católicos estamos llamados a ser santos. Ese es el punto. Ese es nuestro objetivo, ser santos. Y ser santos no es otra cosa que ser perfectos como nuestro Padre es perfecto, dijo el Señor, ¿no? Como mi Padre es perfecto. Lo traducimos a palabras coloquiales, es ser santo, en pocas palabras, ganarnos la santidad. Y no nos referimos a una santidad de que nos pongan en el altar, ¿no? De, ay, miren, ahí está San Pablo de Zacatecas, y ahí está Santa Carmelita de Tula, y ahí está Santa Delia y San Miguel y San Fulano y Sutano y Perengano. No, no necesariamente se trata de eso, sino que se trata de hacer la buena batalla y lograr estar en la presencia del Señor. Y la pregunta, insisto, ¿qué debo de hacer para ser santo? Eso es para heredar la vida eterna. ¿Y cuál es la respuesta? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Si aquí nos paramos, te está diciendo que vas a amar al Señor tu Dios, con todo tu ser. ¿Por qué? Porque no podemos separar nuestra alma, nuestras fuerzas, nuestro corazón, nuestra mente. No nos podemos desvincular en ningún momento. Somos seres integrales. No es de, ay, ahorita soy pura inteligencia porque estoy estudiando doctrina social de la iglesia. No. Ah, es que ahorita soy pura alma porque estoy orando con Dios y puro espíritu porque ya casi estoy levitando y estoy a la derecha del Señor. Pues no, tampoco. Somos seres integrales. ¿Quién nos está diciendo ahí? Tú completito, con todos tus defectos, con todas tus virtudes, con todos tus talentos, con todo lo que te hace ser a ti quien eres, esa singularidad que te caracteriza, eso que te hace hacer a ti Carlita, a ti Benita, a ti Cecilia, a ti Emilia, la persona que eres, exactamente todo eso completito es con lo que vas a amar a Dios. ¿Por qué? Porque no lo podemos amar de otra manera. Y entonces está diciendo, tú completito vas a amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Si no me equivoco, la semana pasada decíamos, ¿en qué orden vamos a amar? Primero, no dice, primero amarás al Señor tu Dios, dice, amarás al Señor y al prójimo como a ti. No está diciendo primero a Dios, después a tu prójimo, y ya cuando te quede tiempo de eso, ámate tú. Y luego encontramos que en el mundo en el que nos desenvolvemos te dicen, es que no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, para poder yo servir, primero necesito amarme, quererme, sanar, estar muy bien. Y cuando yo ya esté perfecto, ya esté muy bien, ya esté sano y esté todo lo demás, entonces ahora sí me voy a poner a servir. Y la pregunta sería, ¿y cuándo va a suceder eso? ¿Cuándo lo vamos a tener listo? ¿Cuándo vas a decir, listo, ya, por fin, sané, ya estoy preparado? Es más, siendo realistas, por poner un ejemplo medio bobo, medio chusco, pero muy real, ¿quién de ustedes estaba preparado para casarse los que se casaron? ¿Quién de ustedes ya estaba preparada 100% lista para ser mamá cuando fueron mamás la primera vez y ser mamá para ser la segunda vez o papá y la tercera y dependiendo de la cantidad de hijos que hayas tenido? Yo les aseguro que nadie estaba preparado para nada de esto. Y que en el camino vamos aprendiendo y vamos corrigiendo, pero es donde necesitamos esa docilidad, es donde necesitamos reconocer con humildad dónde vamos equivocándonos, volver a la vista hacia el camino y como dice el Evangelio, no volver la vista atrás. Una vez que tomamos el arado, seguir hacia adelante hasta donde tope. Entonces, ¿cuándo tenemos que empezar? Pues ya. ¿Por qué? Porque si no estamos perdiendo tiempo, dice el Señor después de que le contesta todo eso, porque le pregunta, ¿verdad? Entonces le dijo, has respondido correctamente, obra así y vivirás. ¿Cuál es dice San Juan, al final de nuestro tiempo, al final de nuestras vidas seremos juzgados en el amor.
Y esa es la dimensión social de la fe, y eso es el evangelio del amor, y eso es de lo que va a tratar todo lo que vayamos a ver dentro de nuestra Santa Madre Iglesia. Siempre vamos a hablar o siempre vamos a estar presentes en el tema del amor. ¿Qué tanto amas? ¿Por qué? Porque, bueno, viene la parábola del samaritano, ¿no? Vamos a ver qué dice. Este contexto, hoy en día, nos interpela en todos nuestros hermanos, especialmente los pecadores, los enfermos, los ancianos que viven en soledad, los niños abandonados, los que son víctimas de injusticia, los marginados, los pobres, los que viven en los suburbios de las grandes ciudades, los indígenas y afroamericanos, los campesinos, los sin tierra, los desempleados, los sin techo, las mujeres desconocidas en sus derechos, los que son víctimas de otras formas de opresión, la violencia, la pornografía, el tráfico y el uso de drogas, el terrorismo, el secuestro de personas y de otros muchos problemas acuciantes. Este es un documento que sacaron los obispos de América en Santo Domingo, por parte de la CELAM en el número 17. El documento se llama así, Santo Domingo 17. Y ciertamente aquí nos está diciendo un contexto que estamos hoy en día. Y digo, este documento no es de hace 5 años, no es de hace 10 años, y es un documento viejo. Y no, ahorita no tengo la fecha presente en la mente, pero ya es un documento que ya tiene por lo menos más de 40 años por ahí, más o menos. Puedo equivocarme, ¿no? O le puedo estar exagerando. Pero de que ya tiene un buen rato, eso sí ya lo tiene. Y nos está describiendo, nos está diciendo lo que vivimos hoy en día. Esa es la realidad. Todas estas personas que vemos reflejadas en este párrafo son esos salteados en el camino, son esas personas heridas que están tiradas, son esas personas que en teoría nosotros tenemos que estar amando como a nosotros mismos, porque dice, llama al prójimo como a ti mismo. Y muchas veces entendemos el como a ti mismo es, tú también ámate, pero ahí tengamos cuidado. Aquí nos está diciendo como a ti mismo es, en qué medida, en qué calidad, cómo voy a amar al prójimo y cómo voy a amar a Dios, cómo me amo a mí mismo. Entonces tengo que ir perfeccionándome en el amor. De una u otra manera, tengo que ir perfeccionándome en el amor. Y para amar y perfeccionarme en el amor, lo único que tengo que hacer, pues es servir, es amar al otro. Esta parábola es la respuesta de Jesús ante la confrontación con sectores de la sociedad de su tiempo, que en la búsqueda legítima de comprender a Dios, porque, o sea, el fariseo, el doctor de la ley que le estaba cuestionando a Jesús, le estaba cuestionando, sí, para ponerle una trampilla, ¿no? Tal vez, pero le estaba cuestionando porque realmente estaba en su corazón esa duda. Era legítima su duda. Y así como es legítima la duda de ese doctor de la ley, muchas veces son legítimas nuestras inquietudes y son legítimas nuestras dudas. Sin embargo, se olvidaban de la existencia de su prójimo, pues justificaban su indiferencia ante la necesidad y el dolor del otro con la observación de la ley. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos olvidado de los hermanos que están allá afuera? De todos ellos. ¿Por qué? Porque, ay, no, es que en la iglesia no tenemos pastoral penitenciaria. Ay, no, es que en la parroquia no tenemos pastoral, de pueblos indígenas o afroamericanos, porque pues, sí existe una pastoral. Aquí en Zacatecas, pues no la tenemos realmente porque pues no tenemos una población grande. Entonces se atiende de otra manera. Híjole, es que no tenemos pastoral del campo o pastoral del trabajo como para ir a atender a los campesinos. Ay, es que no tenemos pastoral de cuáles quieres o sea, ¿cuántas pastorales quieres inventarte para decir, tenemos que salir y transformar el orden social que está ahí afuera? Tenemos que salir y transformar el orden social, a lo mejor es nada más abrazar a las personas. A lo mejor es llegar y decirles todo va a estar bien. A lo mejor es desde la expertise, desde el conocimiento que tú tienes por el campo en el que te desarrollaste, poder brindarles una asesoría, una atención, enseñar a leer, enseñar matemáticas, enseñar algún oficio, algún trabajo a personas que no tienen una forma de vida y entonces te estás transformando toda su existencia, estás transformando la sociedad.
mucho más allá, estás transformando toda una generación. No sé si ustedes han visto la película de Schindler, La lista de Schindler. Es una película que en lo particular me gusta mucho, me conmueve mucho. Y al final, el empresario Oscar Schindler, que se aprovechó de la guerra, se aprovechó de los judíos para hacerse rico, se aprovechó, pues sí, se aprovechó de todo, ¿no? Este, empezando con una intención mala, porque pues algo que le interesaba era hacerse rico, empezando con una intención mezquina, inhumana, utilizar a los judíos como mano de obra regalada, pues terminó poniéndose la camiseta y ayudando a rescatar judíos y judíos y judíos y judíos. Y sale que al final rescató más de 1.100 judíos, una cosa así. Bueno, el punto radica en que al final de la película, yo no sé si fue así tal cual en su biografía, en su vida real, pero me marca. Le regalan un anillo a él porque él estaba muy consternado porque no había salvado más personas y ve un pin y dice, este pin es de oro de 24 quilates, pude haber salvado otro judío y empieza a ver todas las cosas que tenía ahí alrededor y dijo, otra vida y pude haber hecho más. Entonces lo empiezan a consolar y le dicen, tranquilo, salvaste tantas. Y en el anillo traía la inscripción que decía, quien salva una vida, salva una generación. Y esa inscripción o esa frase es fuerte, porque ciertamente quien alguno de nosotros hagamos algo bueno por otra persona, aunque no sepamos en qué trasciende, voy a ponerme de ejemplo, un mal ejemplo, te voy a pensar que yo desde mi ser profesor de secundaria de español, en donde estoy, porque trato un montón de temas con los chiquillos, entonces me da la oportunidad de hablar de muchas cosas y ponerlos a trabajar en todas esas cosas, ¿no? Y que todo lo que estén trabajando, investigando, empiecen a pensar. Vamos a suponer que a lo mejor alguna de estas personitas, por alguno de los temas que pusimos, le hizo clic en la cabeza y pensó y reflexionó y se dio cuenta que vamos a pensar que su vida valía la pena. Y entonces esta persona vive y sale y crece y se desarrolla por una pequeña acción que yo hice y que no me di cuenta. Pero a lo mejor esa pequeña acción para él lo fue todo en ese momento, ¿no? O para ella lo fue todo en ese momento y transformó su vida. Y esa pequeña acción a lo mejor es una acción que va también a influir en sus hijos y en sus nietos. ¿Por qué no pensar que nuestras acciones tienen ese grado de trascendencia y no porque las haga yo, sino porque es Cristo quien las hace a través de mí? Y creo que ahorita que lo estoy diciendo, algunos de ustedes en su mente están recordando, están pensando en personas que sin querer les han simbrado y les han dejado algo muy bueno en su existencia y que eso que les han dejado, muy posiblemente si no hubieran estado, su vida fuera otra. Entonces, ¿vale la pena? Sí, claro que vale mucho la pena. Vale la pena servir a los demás, así como ese samaritano se detuvo y ayudó al que estaba herido, ayudó al que estaba salteado, ayudó al que estaba abandonado, ayudó al que no tenía trabajo, ayudó al que estaba, híjole, todas las situaciones inhumanas que vivimos en la comunidad. ¿Por qué no pensar que nosotros somos esos buenos samaritanos a los que a los que el Señor está llamando a ayudar a nuestro prójimo? ¿Por qué no invertimos los papeles y en vez de pensar, porque muchas veces porque ya vamos a misa y estamos dentro de la iglesia, pensamos que estamos del otro lado, pero ¿cuántas veces, y esto es importante, vean bien la lámina, cuántas veces tenemos la actitud del sacerdote o del levita y pasamos de largo y somos hipócritas? Dice el Evangelio, ¿no? Hipócritas y fariseos, o hipócritas fariseos. ¿Cuántas veces somos esa raza de víboras que el Señor denuncia en el templo? Porque lo somos, y esa es una realidad. Pero también cuántas veces somos esa persona herida que necesitamos que alguien nos rescate. ¿Qué nos dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti? Todos tenemos algo de herido.
no hay nadie que nos salvemos, todos lo tenemos. Algo también de salteador, porque todos también hemos ofendido y hemos dañado a nuestro hermano. Todos tenemos algo de los que pasan de largo, porque muchas veces he volteado la vista y no he querido ver las injusticias y el mal que existe en la comunidad. ¿Por qué? Porque no es mi problema, porque yo estoy bien y yo no quiero tener problemas con nadie y prefiero estar así bien, que aunque estén abusando, aunque estén aplastando, aunque estén denigrando a mi hermano. Y todos también tenemos algo de buen samaritano. Aquí la idea es de que todos tengamos mucho del buen samaritano y no poco nada más. El hecho de creer en Dios y de adorarlo no garantiza vivir como a Dios le agrada. Y esto es importante, ¿no? Las dificultades que parecen enormes son la oportunidad para crecer y no la excusa para la tristeza, para el miedo, para la impotencia. ¿Cuántas veces hemos dejado de hacer las cosas porque nos sentimos impotentes? Es que yo no puedo, es que yo no sé, es que yo, es mucho, es que yo cómo lo voy a lograr. Pues si no te pones, nunca lo vas a hacer. ¿Cuántas veces hemos dejado de pasar muchísimas cosas muy buenas porque hemos tenido miedo, porque el miedo nos domina? Y aquí lo importante es darnos cuenta que el miedo no es de Dios, no proviene de Dios, el miedo proviene del enemigo. Y no podemos dejarnos vencer por el miedo, ni por la tristeza, ni por la apatía. ¿Qué es lo que sucede con cada uno? Aquí en los cuatro cuadros tenemos los personajes. ¿Qué es lo que sucede con cada uno? Los salteadores tienen como aliados a todos aquellos que pasamos de largo y que no decimos nada. Los narcotraficantes, los corruptos. ¿Qué pasa? Todos sabemos dónde venden droga, pero todos nos quedamos callados. Todos conocemos a alguien que está metido pero nadie decimos nada. Y lógicamente hay que hacerlo con prudencia, porque también no se trata de ser temerarios y para que a los 5 minutos te maten. Poco se trata de eso. Todos sabemos quiénes son corruptos y nos quedamos callados. Y entonces el mal va a seguir avanzando. ¿Por qué? Porque pues no pasa nada. Es más, todos tenemos amigos que lo primero que te van a recomendar es que seas infiel. O tenemos a alguien que sabemos que te recomienda que seas infiel, para empezar, ¿no? Solo importa evitar problemas pasando de lado. No nos interesa lo que pase con el otro. Si un hermano muere, incluso por nuestra propia culpa. Yo no sé, honestamente, y de verdad, yo no sé, solamente Dios lo sabe, y el día de mi juicio particular me voy a dar cuenta de cuántas personas, de verdad, cuántas personas pudieron haber muerto o murieron o pasaron algo grave solo porque yo no presté atención a mis hermanos que estaban a un lado. Personas a lo mejor que estaban varadas en la carretera y yo pasé de largo y no me detuve. Cuando he visto accidentes y digo, ah, híjole, está accidentado, me detengo, pues no, yo ni médico soy, mejor me voy, he hecho una llamada y resulta que ni siquiera tenía saldo. Yo no sé, pero es que es también una realidad. ¿Por qué? Porque cada vida de cada una de las personas que estamos en este planeta Tierra es valiosa, es importante, tan valiosa y tan importante como tu propia vida, como mi propia vida. Por eso Jesús vino a a este mundo, ¿no? A salvar a todos. Ante tanto dolor, ante tanta herida, la única salida es ser como el buen samaritano. Y aquí la pregunta se vuelve fundamental. ¿Cuántas veces te has encontrado a alguien que te ha levantado de tu miseria? En algún momento, llegué a escuchar una reflexión del buen samaritano y en la lógica pues, tiene sentido, ¿no? O sea, porque hay un cuadro incluso que lo retrata. ¿Por qué? Y en ese cuadro vemos que el buen samaritano pues está cubierto de mierda, literal está cubierto de popó, de su orina. No sabemos cuánto tiempo estuvo ahí parado sin tomar agua, sin nada y a lo mejor la adrenalina y todo se hizo encima. ¿Y qué es lo que hace el samaritano? Va y lo levanta y lo limpia y no tiene miedo de ensuciarse. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y qué es lo que han hecho las personas, incluso por nosotros? Exactamente eso. Cuando nos han ayudado y nos han levantado, no han tenido miedo de ensuciarse de nuestra miseria, de nuestros pecados, de nuestra porquería, de nuestras inmundicias. Al contrario, se han metido y nos han sacado. Entonces no tengamos miedo.
¿Por qué? Porque esto es para ayudar a toda la persona y a todas las personas, diría el Papa Pablo VI. ¿Se acuerdan que la semana pasada les dije, esta frase nos va a estar resonando con bastante contundencia? Porque volvemos a decir lo que teníamos al principio, toda la persona, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda, este, híjole, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. O sea, toda la persona completita. ¿Para quién va dirigido? Para todas las personas. Yo, tú, cada uno de los que estamos vivos en este preciso momento, presentes en este momento, en esta clase en línea, somos prójimos. En este momento todos nosotros somos prójimos, aunque nos encontremos lejanos. Y en este preciso momento, cada uno de nosotros somos un don para los demás. Fíjense qué hermoso es eso. Todo lo que yo soy, soy un don para poder ser dado, para poder ser entregado, para poderme dar y regalar a los demás. ¿Qué hace en este caso el samaritano? El vino que traía, el vinagre, si no me equivoco, no me acuerdo, el aceite que traía, lo utiliza en el hombre herido. Se quita el caballo, o sea, se baja del caballo, número uno, se lo da a él, se lo trepa, porque pues reconoce que él no puede caminar. Le da su caballo, le da todo lo que tiene. Llega a la posada y todavía da el dinero y si falta, se compromete a pagar más. ¿Qué dio el buen samaritano? Lo dio todo. ¿Y qué fue eso? Dio su propia persona completa. ¿A quién? A los demás. Esa es la actitud que debemos empezar a tener, ¿no? ¿Qué otra cosa vemos? Esta parábola nos revela el sentido de nuestra vida por la práctica del amor. Dejaremos que el Señor con su Espíritu, que es capaz de hacer todas las cosas nuevas, cambie nuestro corazón y nuestras estructuras para hacer que, por nuestras acciones, surja un México nuevo. ¿Dejaremos que suceda? Esto lo podemos leer como una oración o lo podemos leer como una pregunta. Entonces, ¿qué vemos en el buen samaritano? Número uno, una auténtica pedagogía de solidaridad. Me uno al dolor del otro. ¿Qué hizo? Se bajó, se puso en el nivel de él, lo limpió y lo levantó. Es un verdadero camino de realización personal. Si en este caso lo trató como a él le hubiera gustado que lo trataran. Se desarrolló personalmente. ¿Qué dice el Evangelio? El Señor vino a servir y no a ser servido, ¿verdad? Pues precisamente eso es lo que tenemos que hacer. Nos invita a dar la vida por los demás. Y la caridad es el mandamiento que identifica al discípulo del Señor. ¿Qué tanto amamos, mis hermanitos? Esa es la pregunta. ¿Qué tanto amamos? ¿Qué más nos enseña esta parábola? Nos enseña a imitar a Jesús. ¿Cuándo? A tiempo y a destiempo. En todo momento tenemos que imitar a Jesús, haciéndonos prójimo de todos, especialmente de los que más me necesitan. Dos, nos hace ver que nuestros ojos y manos son los ojos y las manos de Dios dentro de la historia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en este momento concreto de la historia de la salvación aquí metidos. No hay nadie más metido en este momento, solo nosotros. Y en este momento concreto el Señor quiere hacer su acción. ¿Cómo va a ser su acción? Utilizándonos. ¿Por qué? Porque si yo le digo, Señor, haz de mí lo que tú quieras, pues el Señor va a decir, ok, tú me estás dando permiso, tú quieres que mi voluntad impere en tu voluntad, entonces vamos a hacer mi voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Que todos sus hijos se salven, que seamos instrumentos del Señor. ¿Y cómo somos instrumentos? Pues hay que seguir su palabra y hay que ir de dos en dos a predicar el Evangelio. Así de sencillo, ¿no? Nos impulsa a hacernos presentes de una manera eficaz en las necesidades de nuestros hermanos. No puedo dejar de hacer el bien por los demás. ¿Cuándo? A tiempo y a destiempo, en todo momento. ¿Qué es lo que hace un padre de familia por sus hijos? Un buen padre de familia por sus hijos. Siempre estar pendiente de sus hijos.
¿Y cuándo está más al pendiente? Cuando más lo necesitan los hijos. Incluso si les pregunto a ustedes que ya tengan hijos fuera de casa, que ya no están en casa, díganme cuándo han dejado de estar pendientes de sus hijos. En ningún momento. Siguen estando. Y en cuanto el hijo diga algo, les aseguro que salen corriendo a resolver, a atender, a ayudar, a auxiliar, a servir. ¿Por qué? Porque esto nos tiene que hacer presentes. Y ser presentes es amar en el momento en el que estamos viviendo. No tenemos otro momento. El mañana no existe. El único tiempo que tenemos para amar es a hoy, hoy, en este momento preciso. Voy a poner otro ejemplo bien inmenso, bien bobo, bien tonto. Yo no cobro nada por todo esto, para que lo sepan. No cobro nada. Y lo hago con cariño y porque me gusta y porque me apasiona y porque pues siento un llamado del Señor. Este, entonces yo me doy, pero en este darme, porque para poder hacer esto tuvieron que ser horas de lectura, horas de hacer las presentaciones, de sintetizar, o sea, esta presentación de hoy son un montón de horas de mi vida puestas aquí. Y va a ser 1 hora y media más o menos lo que se van a chutar, pero esto representan un montón de horas y de desvelos. Y está bien. Pero ¿qué otra cosa representa en este caso lo que está sucediendo en el momento en el que tú me estás escuchando, en el que tú me estás dando lo más valioso que tienes, que es tu vida, tu tiempo, tu esfuerzo, el prestarme atención, el no dormirte, yo no sé cómo viene tu vida el día de hoy, yo no sé qué pasó, si te fue bien, si te fue mal, si estás en una situación complicada, si estás en una situación cómoda, yo no sé cómo está tu vida el día de hoy, no la conozco, pero el hecho de que estás en este momento aquí presente, dándome tu calidez, compartiendo contigo tu presencia, aprendiendo, dejando tus cosas por esto en este momento nos estamos haciendo presentes y estamos satisfaciendo muchas necesidades y estamos siendo esta comunidad y no lo decimos, y de verdad que no lo decimos por presunción ni mucho menos, pero es un ejemplo muy claro de cómo nuestra fe se hace social y se dimensiona. Nos llama a no conformarnos con la ayuda eventual, pasajera y sin compromiso. Nos invita a asumir, perdón, la rehabilitación de quienes no pueden valerse por sí mismos. Tenemos que ayudarles a los que a los que no pueden. Tenemos que levantarlos y enseñarles a caminar para que caminen. Es como el niño chiquito. Un niño chiquito no sabe caminar. Tienes que enseñarlo a caminar. Y ya una vez que sabe caminar, tienes que enseñarlo a correr. Y una vez que sabe a correr, tienes que enseñarlo a muchísimas cosas durante toda la vida. Y no dejamos de aprender durante toda la vida. Entonces, de esta misma manera, tenemos que buscar rehabilitar a nuestros hermanos. ¿Para qué? Para que se sepan que son queridos y son amados y son hijos de Dios y que tienen una dignidad única y irrepetible. Y esa dignidad los hace ser especiales, queridos, llamados, así como la imagen que está en el centro, ¿no? La solidaridad es una exigencia universal, más allá de nuestras creencias, es un punto de encuentro. Siempre tenemos que ser solidarios. ¿Con quién? Con todo mundo. Con el que cree, sí, hay que ser solidario con el que cree y hay que ser más solidario con el que no cree. Es como esa parábola en donde tenemos que poner, que le preguntan al Señor, ¿no? ¿Qué pasa si te dan una bofetada? ¿Y qué dice el Señor? Pues pon en una mejilla. Pues pon la otra mejilla. Precisamente es lo que tenemos que hacer. La actitud básica es el amor misericordioso. Para poder llevar a todo a cabo esto, nuestra actitud tiene que ser un amor de misericordia. ¿Qué es un amor de misericordia? Un amor que viene desde el corazón. Eso es la misericordia, viene desde nuestro corazón. Y la vivencia religiosa sin misericordia está vacía. Si yo no me compadezco y no en el sentido reduccionista o malintencionado o mal interpretado, de, ay, me da compasión esa persona como lástima, entonces está mal. El compadecerte es ponerte con la otra persona,
lo que decíamos, es bajarte del caballo como el buen samaritano y ponerse al nivel de la otra persona, poner corazón con corazón, entender el dolor que está sufriendo el otro y ayudarle al otro a levantarse de donde está. Y no necesariamente porque yo esté muy arriba y no necesariamente porque yo esté muy bien, a veces yo estoy peor que la otra persona, pero si desde mi capacidad, desde mi entendimiento, si desde mi ser yo descubro que alguien me necesita y me puedo dar para esa persona, te das, porque dándote, tu corazón sana. Por eso llama a la compasión evangélica, a no quedarnos viendo las necesidades de los demás pasando de largo, sino a sentirlas y a vivirlas como propias. ¿Cuál es la calidad de lo que vas a darle en servicio a tu hermano? Lo que tú esperas que sea en servicio a ti. ¿Cómo vas a amar a tu hermano como tú esperas ser amado? Como a ti te gustaría ser amado. Al decirnos, anda y haz tú lo mismo, en la parábola del buen samaritano, el Señor nos hace caer en la cuenta de que hacernos prójimos es un imperativo de nuestra vida cristiana. Tenemos siempre que darnos a los demás y esto es una necesidad urgente. ¿Por qué nuestro mundo está como está? ¿Por qué vemos que nuestro mundo está herido como lo veíamos en la primera, no, en la segunda lámina, ¿no? Todas las circunstancias que nos decía el documento de Santo Domingo de cómo está herida nuestra comunidad. ¿Por qué? ¿Por qué no nos estamos compadeciendo? ¿Por qué no somos misericordiosos? ¿Por qué no volteamos a ver al otro? ¿Por qué lo dejamos morir en el camino? Así de sencillo. Y el día que nos detengamos a voltear a ver a nuestros hermanos y a preocuparnos por nuestros hermanos, es el día en que realmente nuestras comunidades van a crecer y van a ser mejores. Y no me refiero a la comunidad eclesiástica como tal, que sí va a crecer, indiscutiblemente va a crecer porque estamos dando testimonio de nuestra fe. Eso es la dimensión social de la fe, dar ese testimonio. Claro que va a crecer, pero más allá de que crezca es ¿por qué? Porque quien salva una vida, salva una generación completa, diría el anillo de Oscar Schninder, ¿no? Y creo que también es un versículo de la Biblia, bueno, de la Torá, pero eso sí no estoy muy seguro para no mentir. Bueno, es una necesidad urgente la de amar. El servicio que hoy la iglesia puede prestar al mundo está en relación con su naturaleza. No hay nada verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Gaudium et Spes. Es la persona del hombre la que hay que salvar, la sociedad humana la que hay que renovar. ¿A quién salvamos? ¿A la sociedad? No, salvamos al hombre. ¿Quién lo salva? ¿Tú? Tú con Dios. Tú solo por tus propios méritos, pues difícilmente lo vamos a hacer o vamos a fallar, pero con el Señor de por medio lo vamos a lograr realmente. ¿Y qué es salvar a la persona? Restituir esa dignidad, no porque la tenga perdida, sino porque no sabe que la tiene. Y es de hacerle ver que es una persona digna. ¿Quién? Todas las personas. La sociedad está hecha para que sea para el hombre, no el hombre para la sociedad. Por lo tanto, si vemos que la sociedad está corrompida, entonces la sociedad es la que tenemos que renovar. Y para renovarla, pues hay que trabajar. ¿Quién de ustedes ha renovado algo en su casa? Pues a veces hay que tumbar puertas, hay que tumbar paredes, hay que tirar muebles, hay que hacer algo, porque ya necesitamos renovarlo, quitar lo viejo, lo que no sirve, lo que ya está mal, y ponemos lo nuevo, pero qué bonito queda después de que lo renovamos. Pero en ese ínter en lo que quitas y pones, es mucha friega, ¿eh? Es mucho trabajo y tenemos que ser conscientes de que venimos aquí a ganarnos la vida eterna. Como católicos venimos a ganarnos la vida eterna y ganar la vida eterna no significa otra cosa más que ponernos a trabajar. Diría San Benito, ora et labora. Y nosotros lo decimos los mexicanos de una manera más coloquial, a Dios rogando y con el mazo dando, o sea, trabajando y rezando, trabajando y rezando. En el centro de la preocupación de la iglesia está el hombre. Siempre la preocupación de la iglesia va a ser el hombre, pero todo el hombre entero, cuerpo, alma, corazón y conciencia, inteligencia y voluntad. En una palabra, el hombre es el camino de la iglesia. Esto es hermosísimo. ¿Por qué? Porque la iglesia sin el ser humano no tiene sentido.
¿Cristo a qué vino a este mundo? ¿Cristo que vino a meterse dentro de la historia de la salvación o dentro de nuestra historia? ¿Para qué se encarna? Pues para salvar al hombre. Y si Cristo salva al hombre, a todo el hombre y a todos los hombres, entonces, por lógica, la iglesia está al servicio de toda la humanidad. Así de sencillo. Y si nosotros entendemos que cada uno de nosotros por nuestro bautizo, y lo vuelvo a insistir, me van a escucharlo decir infinidad de veces, somos piedras vivas del Espíritu Santo, y como piedras vivas del Espíritu Santo formamos el cuerpo de la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, donde Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros, entonces nosotros como iglesia tenemos que preocuparnos por todo el hombre y por todos los hombres. Ese es el punto, por todos, no por uno, no por dos, no por no por mis compas, ¿no? Como dice, un, dos, tres por mis amigos y por mí. No, es por todos. En México, los cristianos estamos llamados a ser los nuevos samaritanos, que superan la tentación de pasar de largo, que va más allá de elaborar bellas teorías sobre el pobre, que les prometo que esto pasa no tienen idea. Y ahorita más que bellas teorías sobre el pobre, también estamos haciendo bellas teorías sobre las víctimas de las violencias, que saben superar las distancias que los separan de otros cuando se trata de servir, que reconoce que antes de que la norma está la persona humana, perdón, que antes que la norma está la persona humana, y que celebran el culto, la vida defendida y el amor activo que viene de la experiencia de la misericordia y la generosidad, que nos implica una acción comprometida y una actitud dispuesta siempre a dar de más. Fíjense qué hermoso. ¿Qué nos implica? Primero, en México, nosotros estamos llamados a ser los nuevos samaritanos, que tenemos que superar la tentación de pasar de largo. Y esto implica una acción comprometida y una actitud dispuesta siempre a dar, pero no a dar poquito, no a dar lo que necesita mi hermanito, siempre a dar de más. ¿Qué es ese dar de más? No sé. Pero a mí me suena que el dar de más, así como con un estilo muy católico, muy católico, el dar de más sería algo así, dar hasta el extremo. Y dar hasta el extremo es dar hasta la muerte, dar la vida. Dice el Señor, nadie tiene más amor que aquel que da la vida por sus hermanos. Ese es el dar de más. ¿Y cómo es dar la vida? A lo mejor el dar la vida es, pues, dar tu tiempo, dar tu esfuerzo, dar tu dinero. No necesariamente es dar la sangre, dar tu sudor. Hay muchas maneras. Esto viene en un documento que se llama Directorio de la Pastoral Social. Es un cuadernito muy chiquito que lo encuentran en internet en la página de Cáritas. Descárguenlo, es buenísimo. Es una síntesis de la síntesis de la síntesis de la doctrina social de la iglesia. Es muy bueno. La fe en Cristo no solo implica una relación personal con Dios, sino también un compromiso activo con el prójimo y la sociedad en general. La fe en Cristo inspira la acción social, promueve la justicia y transforma comunidades enteras. No se trata de ir a rezar el rosario en la calle y decir soy el político del año. ¿Por qué? Porque rezo el rosario y soy bien católico y voy a pedir por la paz en México. No, no se trata de eso. Eso cualquier hipócrita y fariseo lo puede hacer. Y no estoy diciendo que quien lo haga sea un hipócrita y fariseo, aclaro, para que tampoco se malinterprete, pero eso cualquiera lo puede hacer. Se trata realmente de vivir la fe nuestra iglesia allá afuera en todo lugar, teniendo la capacidad para decir soy católico, sí, e incluso también sin necesidad de ser católico, que se te note en el corazón, que se te note en los actos, que se te note en la vida, pero no que se te note porque traes la cruzota aquí metida puesta en el pecho y que se te vea, ¿no? Sino porque se te ve que tienes algo distinto y ese algo distinto es Cristo que actúa en ti. Por eso Jesús pone el ejemplo. En los evangelios vemos a Jesús predicando el amor al prójimo, la compasión por los necesitados y la inclusión de los marginados. Ejemplos como el buen samaritano nos muestran que la fe en Cristo va más allá de las palabras y se manifiesta en acciones concretas.
de amor y servicio. ¿De qué te sirve pedir por la paz si nada más te vas a poner a rezar el rosario? Sirve de mucho y el Señor lo va a tomar. Pero si tú, como laico, como líder, como persona con influencia, puedes y tienes la capacidad de hacer acciones más allá de un rosario, acciones sociales que trasciendan, que transformen la comunidad, hazlas y no te limites nada más a un aspecto meramente litúrgico, ¿no? O meramente pastoral, sino que esa pastoral eclesial se convierte en una pastoral social, pero no porque sale de la iglesia, sino porque sale de tu persona que es iglesia, que es muy distinto. Espero que sí se entienda y que no los esté confundiendo. No se trata, y se los digo, por ejemplo, yo que hacemos rosarios también por la paz, y hacemos rosarios por las víctimas, y hacemos muchas cosas en este sentido, claro está, pero si nada más nos limitamos a eso, pues estamos hablando a las mismas personas de siempre y no estamos haciendo algo que trascienda más allá. Que un rosario, insisto, va a ser siempre muy bueno, no voy a decir lo que no, voy a decir que no, es algo buenísimo y es necesario hacerlo, pero ¿por qué no pensar en hacer acciones que transformen todo el ser humano, no solo el aspecto espiritual? Y a veces como católicos, ¿qué hacemos? Nos limitamos en lo espiritual, chiquito, y no vemos a toda la persona completa. La Iglesia como comunidad de fe. La Iglesia como cuerpo de Cristo desempeña un papel crucial en la promoción de la justicia social y la solidaridad. A lo largo de la historia hemos visto cómo las comunidades cristianas han liderado movimientos sociales, estableciendo instituciones de caridad y abogando por los derechos humanos. La Iglesia es un faro de esperanza y un agente de cambio en un mundo necesitado. Pues ahí tenemos una Madre Teresa de Calcuta que atendía a todos, no atendía solo a los católicos. Y como ella tenemos muchísimos ejemplos de santos, santos que están canónicos, que están en los altares y muchísimos otros santos que no están en los altares, pero están seguramente gozando de la presencia de Dios en el cielo, que nos dieron ejemplo de que el amor a Cristo, el amor en Cristo, el amor por Cristo y el amor para Cristo se manifiesta amando al prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? El que está enfrente. Y no le voy a preguntar o no le voy a pedir su pasaporte o su visa o su cartilla de bautismo para saber si es católico, ¿verdad? Y para saber si le voy a apoyar. Le voy a apoyar, ¿por qué? Porque es una persona y porque ha sido creada, querida, primero querida, amada y después creada por Dios. Porque antes de que Dios nos creara, cada uno de nosotros primero nos amó. Y eso es hermosísimo. Exige la ética cristiana y compromiso. Ay, social. Ay, me fallo. La ética cristiana nos llama a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios: justicia, paz y amor. Esto implica no solo evitar el mal, sino también hacer el bien y trabajar por la transformación de las estructuras injustas. La fe en Cristo nos impulsa a ser agentes de cambio en un mundo herido, a levantar la voz contra la opresión y a trabajar por la reconciliación y la unidad. Insisto, no solo se trata de anunciar, también se trata de denunciar, pero no solo se trata de decir lo que está mal, se trata de proponer y de hacer cosas que vayan a contrarrestar lo que está mal. Que tendremos la capacidad a lo mejor de que nuestras acciones sean chiquitas y logren a lo mejor transformar algo chiquito, mi metro cuadrado, pues excelente. Pero habrá personas que tengan la capacidad de transformar muchos metros cuadrados, pues entonces hay que motivarlas a que transformen esos muchos metros cuadrados. No todos estamos llamados a hacer todo y no todos vamos a transformar el mundo de la misma manera, pero todos estamos llamados a hacer las cosas de la mejor manera posible. Ha de ser superior a la limosna, preocupación constante por el bien del prójimo. Perdón, los valores sociales, empezamos, ¿no? La caridad, ley de leyes, mandamiento de Jesús, este criterio máximo de la ética social. ¿Cómo la vemos? Como formas, en sus formas es individual, es organizada y es educadora. La caridad sale de ti. La caridad la tienes que organizar y la caridad educa. ¿A quién educa? Educa al otro y te educa a ti mismo. La caridad tiene que ser superior a la limosna. No se trata de dar limosna por dar limosna. Es una preocupación constante por el bien del prójimo.
va a expresar la libertad, va a buscar la verdad y exige una justicia social. Cuando yo hago un acto de caridad para los demás, tiene que ser en este orden que estamos poniendo. Expresar la libertad, buscar siempre la verdad. Si no encontramos la verdad y no nos lleva a la verdad, entonces no es caridad. Y la verdad no es otra cosa que conducirnos a Dios. ¿Y quién es Dios? El amor. Entonces la caridad tiene que estar basada en el amor. Exige justicia social. Si estamos amando, estamos buscando el bien del otro. Y buscando el bien del otro, por lo tanto, vamos a tener esa exigencia de la justicia. Y si somos justos y hablamos en la verdad, por lo tanto, ¿qué va a expresar? Va a expresar esta libertad. Lo podemos de leer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, no importa el orden, lo que importa es que la caridad, al final de cuentas, es amor en potencia. La, y la caridad, el amor en potencia nos tiene que dar como fruto la paz. Y la paz, la justicia y la caridad. Entonces, eso nos lleva a tener lo que se llama desarrollo integral de la persona. La misión apostólica que el Señor nos ha confiado comienza con el anuncio de la paz. Está bien bonito. Cuando entren a una casa, digan primero, paz en esta casa. La paz esté con ustedes. Y siempre en misa, ¿no? Y con tu espíritu. Este documento también es un documento maravilloso que lo pueden descargar. Se llama Que en Cristo nuestra paz, México tenga vida digna. El crecimiento de una nación es un proceso prolongado y nunca acabado con luces y sombras. No podemos decir ya tenemos la solución a todo, ya acabamos, ya está todo listo. ¿Por qué? Porque cada época y cada circunstancia de la historia va a exigir y nos va a demandar acciones nuevas. Los laicos hemos de desarrollar una identidad cívica a plenitud. Debemos de desarrollar liderazgo en los derechos de la iglesia, sobre todo actuar en pro de los intereses políticos y del bien común para construir un auténtico humanismo integral y solidario. Nosotros los laicos, todos los laicos debemos de ser líderes. Tienes que ser líder primero en tu casa, de sí o sí. Tiene que haber un liderazgo en tu casa. Y de ese liderazgo en tu casa tiene que haber un liderazgo en la comunidad parroquial, en la comunidad eclesial. Y no porque no estés coordinando algo, no significa que no seas líder. Eres líder porque estás sirviendo y tenemos que ser líderes en nuestro trabajo y tenemos que ser líderes en todos los lugares en los que nos encontramos, porque siendo líderes podemos influir y podemos transformar el entorno. De lo contrario, pues cada quien tenga más liderazgo o quien tenga más peso o tenga más poder, puede hacer con nosotros lo que quiera. Y se trata de denunciar lo que está mal para anunciar lo que está bien. Por tratarse de un continente de bautizados, América, conviene colmar la notable ausencia en el ámbito político, comunicativo y universitario de voces e iniciativas de líderes católicos de fuerte personalidad y de vocación abnegada, que sean coherentes con sus convicciones éticas y religiosas. Los movimientos eclesiales tienen aquí un amplio campo para recordar a los laicos su responsabilidad y su misión de llevar la luz del Evangelio a la vida pública, cultural, económica y política. Mis hermanos, yo creo que con esta frase se acaba todo y nos acaban de dar en la torre. Los obispos de América ahora en el encuentro que tuvieron en Aparecida. Los movimientos eclesiales tienen aquí un amplio campo para recordar a los laicos su responsabilidad y su misión de llevar la luz del Evangelio a la vida pública, cultural, económica y política. Esa es nuestra chamba. La doctrina social de la iglesia para esto nos va a servir, para darnos cuenta que nosotros tenemos una responsabilidad, no la iglesia como estructura, no los sacerdotes, no las religiosas, nosotros los laicos, y cada quien desde el lugar en el que se encuentre. A pesar de los avances, todavía enfrentamos desafíos significativos en nuestra sociedad: Entonces, ¿por qué pobreza, de nuevo estás en el injusticia, principio? discriminación, entre otros. Sin embargo, la fe en Cristo nos da la fortaleza y la esperanza para enfrentar estos desafíos con valentía y determinación.
Como comunidad de fe, podemos trabajar juntos para construir un mundo más justo, humano y compasivo para todos. Cuando tenemos sacerdotes en las comunidades, lo digo con mucho respeto y con de todos nuestros santos sacerdotes, y hay que pedir mucho por todos nuestros sacerdotes, porque también son muy atacados de muchas maneras. Pero cuando tenemos sacerdotes que son muy movidos y que saben poner los puntos sobre las íes y que saben poner en su lugar a cada uno de nosotros, saben organizarnos como comunidad y crece la comunidad y se desarrolla y se mueve y es dinámica y es muy buena. ¿Cuál es el problema? Que todo se lo dejamos a que el sacerdote nos coordine y no debe de ser así. Pero qué bueno que hay sacerdotes que nos pueden enseñar que sí se puede y que podemos vivir en comunidad muy bien organizada. Lamentablemente a veces cambian al sacerdote, vienen otros sacerdotes pues que tienen otros carismas o que tienen otras prioridades y nosotros, en vez de generar ese mismo dinamismo, pues dejamos que se vaya para abajo. Esa es nuestra responsabilidad. Es lo que tenemos que hacer. Comunidad. ¿Dónde? ¿Dónde estás? Y para hacer comunidad es como el matrimonio, unas ganas y unas pierdes. Cuando tienes que ceder, cede. Cuando no debes de ceder porque sabes que está mal, no cedas. Pero es negociar. La fe en Cristo no es solo una creencia, sino es un llamado a la acción. Es testimonio de vida, es arriesgarse, es lanzarse, es hacer vida el Evangelio y que se te note el Evangelio no porque llevo el rosario por de frente y lo estoy rezando. No, es parte de dar testimonio, sí. ¿Está bien hacerlo? Sí, no le veo problema. Pero no se trata de que se te vea de esa manera. Eso lo hacen los hipócritas y fariseos, vuelvo, de los que nos decía el Señor en aquel momento. ¿Qué tenemos que hacer? Ponernos a trabajar. Cuando hagas ayuno, que no se te note. Límpiate la cabecita. Báñate, que no se te note que estás sufriendo, porque si se te nota ya tuviste tu recompensa. Es exactamente lo mismo. No se trata de que no se noten las acciones de caridad o las acciones de construcción de sociedad que estoy haciendo pasen desapercibidas. No, si es necesario publicarlas, se publican, porque también es importante, pero se trata de que los vas a hacer por amor, por servicio, por Dios principalmente porque amas a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo y amas a tu prójimo como a ti mismo te amas, no porque quieres sacar una ventaja o un beneficio. Las iniciativas transformadoras, ya casi acabamos, de la sociedad se organizan, atienden causas, consecuencias, promueven la justicia y la caridad. Entonces es hacia una acción social y eficaz y fecunda. ¿Qué tenemos que hacer? Conocimiento de derechos de la doctrina social de la Iglesia, de derechos humanos, de disciplinas sociales, formar a los demás y formarnos, preparación adecuada, actuar organizadamente, acciones inteligentes, intensas, corresponsables y valientes, unir esfuerzos con todos los que quieran trabajar por el bien común. Es una tarea de todos, no es tu tarea de Pablo, no es tarea de fulano, sutano, mangano, es una tarea compartida, porque por más liderazgo que tenga fulano, sutano, mangano, pues le falta a sutano, fulano y mangano tener la riqueza que se llama humanidad, la riqueza de la comunidad. Siempre en común, unión, funciona mejor. Esto es de la parábola del buen samaritano. Perdón, de la parábola del buen samaritano sería la pregunta es, ¿con quién te identificas tú el día de hoy? ¿Con la persona herida y salteada? ¿Con el ladrón? ¿Con el samaritano? ¿Con el sacerdote o el levita? Son cuatro personajes que hay y la pregunta es, ¿con quién te identificas y con quién te quieres identificar? Entonces, ¿qué te hace falta a ti para ser la persona que quieres ser? ¿Qué te hace falta a ti para ser la persona más importante que Cristo quiere que tú seas? En conclusión, la dimensión social de la fe en Cristo es una llamada a la acción, un compromiso con el bienestar de nuestros semejantes y la transformación de nuestras comunidades. Que nuestra fe no se limite a palabras, sino que se manifieste en obras y obras de amor. En pocas palabras de eso se trata, que nos amemos los unos a los otros como Cristo
nos ha amado. Eso es la dimensión social de la fe, a la cual estamos todos nosotros llamados a participar.